En las llanuras fértiles del Jordán, bañadas por el sol implacable de Oriente, se erigían 5 ciudades prósperas. 2 de ellas, Sodoma y Gomorra, brillaban con una opulencia que deslumbraba a los viajeros. Sus mercados rebosaban de mercancías exóticas. Sus casas eran palacios de placer y sus calles resonaban con música y risas. Pero bajo esa fachada de prosperidad, una oscuridad profunda había echado raíces. La fama de estas ciudades no solo se debía a su riqueza, sino a una perversión que, según se decía, clamaba al cielo. Lejos de allí, en los encinares de Mamré, vivía un hombre llamado Abraham, un hombre justo, amigo de Dios, que observaba con preocupación el destino de las ciudades del valle. Su sobrino Lot había elegido vivir en Sodoma, atraído por la promesa de riqueza y la fertilidad de sus campos. Abraham sabía que la paciencia divina tenía un límite, y el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a oídos del Creador. Un día, bajo el calor abrasador del mediodía, 3 viajeros se presentaron ante la tienda de Abraham. Él, con la hospitalidad característica de su pueblo, corrió a recibirlos, les ofreció agua para sus pies, pan recién horneado y la mejor carne de su rebaño. No sabía que estaba hospedando a ángeles, mensajeros del Altísimo. Durante la comida se reveló el propósito de aquella visita: juzgar la maldad de Sodoma y Gomorra. El corazón de Abraham se encogió. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntó con temor. Y así comenzó un regateo insólito, una súplica desesperada de un hombre por la vida de otros. ¿Y si hubiera 50 justos dentro de la ciudad? ¿La destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos? El Señor asintió. Si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham, consciente de la magnitud del pecado de la ciudad, insistió, rebajando el número. 45, 40, 30, 20. Finalmente, con voz temblorosa, llegó a 10. Quizá se hallen allí 10. Y la respuesta divina fue de misericordia. No la destruiré por amor a los 10. Pero en Sodoma ni siquiera 10 justos pudieron ser encontrados. Al atardecer, 2 de los viajeros, los ángeles, llegaron a las puertas de Sodoma. Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado allí, quizás observando el ir y venir de la ciudad que ahora llamaba hogar. Al ver a los forasteros, reconoció en ellos algo diferente, una pureza que contrastaba con la atmósfera viciada de la ciudad. Se postró ante ellos y, siguiendo el ejemplo de su tío, les rogó que pasaran la noche en su casa, a salvo de los peligros de las calles. Los ángeles inicialmente rehusaron, diciendo que pasarían la noche en la plaza. Pero Lot, conociendo la depravación de sus conciudadanos, insistió con tanta vehemencia que finalmente aceptaron. Les preparó una cena, horneó panes sin levadura y comieron. Pero antes de que pudieran acostarse, la casa fue rodeada. Hombres de toda la ciudad, jóvenes y viejos, el pueblo entero sin excepción, golpeaban la puerta con furia. Sus intenciones eran viles. «Saca a los hombres que han venido a tu casa esta noche», gritaban a Lot. «Queremos abusar de ellos». La depravación había llegado a su punto álgido. Lot, aterrorizado pero tratando de proteger a sus huéspedes, salió a hablar con ellos. En un acto de desesperación que la historia juzgaría con dureza, Lot ofreció lo impensable. «Escuchadme, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Mirad, tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues han venido a la sombra de mi tejado». Pero la multitud, cegada por su lujuria y su arrogancia, no quería hijas, querían a los hombres. «Quítate de ahí», rugieron. «Vino este como forastero y ya quiere erigirse en juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos».
Se abalanzaron sobre Lot, dispuestos a derribar la puerta. La madera crujía bajo sus embates. En ese instante crítico, los huéspedes divinos actuaron. Abrieron la puerta lo suficiente para tomar a Lot del brazo y meterlo bruscamente dentro de la casa, cerrando la puerta tras él. Al mismo tiempo, extendieron sus manos hacia la turba enloquecida. Un destello sobrenatural, y los hombres que estaban fuera fueron heridos de ceguera, desde el más joven hasta el más viejo. Quedaron sumidos en la oscuridad, palpando las paredes, buscando la puerta en vano, confundidos y frustrados, pero su maldad seguía intacta. Dentro de la casa, el terror se mezclaba con el asombro. Los ángeles se volvieron hacia Lot. Sus rostros ya no eran los de simples viajeros, sino los de ejecutores de la justicia divina. «Tenemos una misión», le dijeron con voz grave. «¿Tienes a alguien más aquí? Yernos, hijos, hijas o cualquier otro pariente en la ciudad? Sácalos a todos de este lugar». El mensaje era inequívoco, el tiempo se agotaba. «Vamos a destruir este lugar». El clamor contra sus habitantes ha subido tanto delante del Señor que Él nos ha enviado para destruirlo. La opulenta Sodoma, la ciudad de los placeres, estaba condenada. Lot, con el corazón en un puño, corrió en mitad de la noche. Buscó a los hombres que estaban prometidos con sus hijas, aquellos que pronto serían su familia. Los encontró, quizás celebrando en alguna fiesta ajena al caos de su propia puerta. «Levantaos», les suplicó, «salid de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero sus yernos lo miraron con burla. ¿Destruir Sodoma? ¿La ciudad invencible, la joya del valle? Les pareció que Lot bromeaba, que el miedo le había hecho perder el juicio. Se rieron de él y desecharon su advertencia, volviendo a sus diversiones. Sellaron su propio destino en esa noche oscura. El alba comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido, anunciando un día que no sería como los demás. La paciencia de los ángeles se agotaba. Agarraron a Lot, cuya vacilación era palpable. ¿Cómo dejar atrás toda una vida, sus bienes, su hogar, aunque estuviera corrupto? «Date prisa», le urgieron. «Toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero Lot titubeaba. El apego a lo material, o quizás la incredulidad residual, lo mantenían anclado. Viendo que el sol ya asomaba y que el tiempo de la misericordia terminaba, los ángeles tomaron la decisión. Agarraron a Lot de la mano, y también la mano de su esposa y las manos de sus 2 hijas. Fue un acto de fuerza, una gracia impuesta. La compasión del Señor estaba sobre él. Y los sacaron a rastras, fuera de las murallas de la ciudad condenada. Una vez fuera, en el silencio del campo que pronto sería quebrado, la advertencia final fue pronunciada con una solemnidad aterradora. «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Lot, sin aliento y aún aterrorizado, miró las montañas distantes. Parecían inalcanzables. «No, por favor, señores míos», suplicó. «Vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia salvando mi vida. Pero yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera». Señaló una pequeña ciudad cercana, insignificante. «Mirad, esta ciudad está cerca para huir allí. Es pequeña, dejadme escapar allá». «¿Acaso no es pequeña? Y así salvaré mi vida». El ángel, con una última concesión, accedió. «He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Por esta razón, aquella ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot y su familia entraron por las puertas de Zoar, y en ese preciso instante el juicio comenzó. El cielo, que minutos antes prometía un día hermoso, se rasgó. El Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra,
Desde los cielos azufre y fuego. No fue una tormenta común, era una tempestad de brasas incandescentes, una lluvia química que devoraba la piedra, la madera y la carne. El estruendo fue ensordecedor, como 1000 truenos concentrados en un solo punto. El aire se llenó de un olor penetrante a azufre. Las magníficas ciudades, orgullo de la llanura, se convirtieron en un infierno en cuestión de segundos. Los edificios implosionaron, consumidos por un fuego que no provenía de la tierra, sino del cielo. Los gritos de los habitantes, sorprendidos en sus camas o en sus placeres matutinos, fueron ahogados por el rugido de la conflagración. La tierra misma tembló y se abrió, y el humo espeso, negro y aceitoso, comenzó a subir, cubriendo el sol. Todo lo que crecía en la fértil llanura, los pastos verdes, los árboles frutales, los rebaños, todo fue incinerado. El valle del Jordán, antes comparado con el jardín del Edén, se transformó en un paisaje de muerte, una cuenca de sal y desolación. La destrucción fue total, absoluta, un borrado de la existencia. En Zoar, el estruendo sacudió los cimientos de la pequeña ciudad. El calor era perceptible incluso a esa distancia. Lot y sus hijas se acurrucaron, aterrorizados, obedeciendo la orden de no mirar atrás. Pero una persona de la familia no pudo resistir. Era la esposa de Lot. Su nombre se ha perdido en la historia, pero su apego al mundo que dejaba atrás fue más fuerte que su temor al castigo. ¿Qué pasó por su mente en ese segundo fatal? ¿Pensó en la casa lujosa que había perdido? ¿En las amigas que dejaba atrás, consumidas por las llamas? Quizás en sus yernos, que se habían reído de la advertencia, o fue simplemente un acto de rebelión, una duda sobre la justicia de aquel castigo. No podemos saberlo, pero sabemos lo que hizo. Desobedeció la única y clara orden que se les había dado. No mires tras ti. Giró la cabeza. Sus ojos se posaron en el espectáculo apocalíptico de Sodoma ardiendo. Vio el fuego divino, la ira del cielo desatada, y en ese instante la sentencia se cumplió sobre ella. Su cuerpo se detuvo, el movimiento se congeló, una rigidez antinatural se apoderó de sus miembros. La vida huyó de ella, y su carne, sus huesos, su ser entero sufrieron una metamorfosis terrible. El azufre y la sal que llovían del cielo, o que quizás brotaron de la tierra en respuesta, la cubrieron y la petrificaron. Se convirtió en un pilar de sal, una estatua inerte, un monumento perpetuo a la desobediencia, plantada en el borde del camino, mirando para siempre la destrucción que tanto anhelaba ver. Lot no se atrevió a mirar. Quizás sintió la ausencia repentina a su lado, pero siguió adelante, arrastrando a sus hijas hacia la seguridad de Zoar, con el sonido de la destrucción a sus espaldas y la imagen de su esposa convertida en sal grabada en su terror. A la mañana siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y volvió al lugar donde había estado de pie delante del Señor, en el encinar de Mamre. Su corazón estaba pesado, anhelando una señal de que los 10 justos habían sido encontrados. Miró hacia la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y toda la tierra de aquel valle fértil. Lo que vio borró toda esperanza. No había ciudades, no había vida. De la tierra subía un humo denso, espeso, como el humo de un horno gigantesco. La llanura del Jordán, antes un paraíso, era ahora un desierto humeante, una cicatriz carbonizada en la faz del mundo. El juicio se había consumado. Abraham guardó silencio, comprendiendo la magnitud de la justicia y la profundidad del pecado. Y supo también que, en medio de esa destrucción, Dios se había acordado de él y había salvado a su sobrino Lot. Mientras tanto, en la pequeña Zoar, el terror no había abandonado a Lot. Aunque la ciudad había sido perdonada por su causa, el miedo lo consumía. Miraba las montañas que se alzaban cerca y temía que la destrucción que había devorado la llanura pudiera, de alguna manera, alcanzarlo allí.
No se sentía a salvo entre aquellos habitantes que, aunque perdonados, quizás compartían algo de la naturaleza de sus vecinos calcinados. Impulsado por un pavor que superaba la razón, Lot tomó una decisión. Abandonó la seguridad de la pequeña ciudad y subió a la montaña, buscando refugio en la soledad. Con él fueron sus 2 hijas, las únicas supervivientes de su familia, 2 jóvenes que habían visto el fin de su mundo. Encontraron una cueva en las laderas rocosas, un refugio primitivo y oscuro. Allí habitaron, aislados de todo contacto humano. El mundo que conocían había desaparecido bajo el fuego y el azufre. Sus prometidos estaban muertos, sus amigos, su hogar, su madre, todo perdido. La civilización, tal como la entendían, había sido borrada. Pasaron los días, convirtiéndose en semanas. La soledad y el trauma comenzaron a deformar su juicio. La hija mayor, viendo la desolación a su alrededor, se volvió hacia su hermana menor. Sus ojos reflejaban una desesperación profunda. «Nuestro padre es viejo», le dijo en voz baja, mientras Lot dormía. «Y no queda ningún hombre en la tierra que se una a nosotras, según la costumbre de todo el mundo». En su mente aislada, creían que la destrucción había sido global, que ellas y su padre eran los únicos seres humanos con vida. La responsabilidad de preservar la raza humana recaía sobre ellas, y así concibieron un plan desesperado y terrible, nacido del aislamiento y la tragedia. «Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia».